Hallo, bienvenidos y muchísimas gracias por visitar nuevamente este canal. Quiero contarte que en esta ocasión te traigo una receta suiza que es súper fácil y rápida. Perfecta para esos momentos en los que quizás quieras hacer algo rico pero que no necesite mucho tiempo. Haremos una tarta de manzana a lo suizo. Así que espero que te guste esta receta. No te vayas sin dejar un comentario y sin darle like. Chao. Comencemos. Chao. Para esta receta necesitamos 4 manzanas, 2 huevos grandes, 30-50 gramos de nueces molidas, 2 cucharas de azúcar, una cucharadita de canela molida, un poco de vainilla, 120 mililitros de leche, 120 mililitros de crema para batir y por último, pero no menos importante, un paquete de masa para pie. Yo en esta ocasión voy a utilizar un molde redondo de 23 por 28 centímetros y le voy a colocar el hojaldre o la masa así de esta forma. Por eso les digo que esta receta es muy fácil, ya que usaremos una masa que ya está lista. Luego la aplastamos bien por todo el molde sin dejar espacios de aire en él. De esta forma. Y una vez listo, cortamos las orillas salientes. Si tú lo prefieres, las puedes dejar. No hay problema. La verdad es que esto es al gusto. Aunque sin orilla también tiene un aspecto más bonito. Cuando tengamos el molde listo, lo reservamos. Después de esto vamos a pelar las manzanas. No sé por qué a mí siempre me salen manzanas como enfermitas. Una vez listas las manzanas, las voy a partir con este aparato que es justo para partir manzanas, ya que para mí es más rápido de esta forma. Aunque también se pueden partir sin problemas con el cuchillo. Por cierto, olvidé decirte que si tú lo deseas puedes preparar una pana con agua y un poco de limón para reservar las manzanas. Esto evita que se oscurezcan. Después de esto vamos a partir las manzanas de esta forma, de aproximadamente unos 2 centímetros, no tan grandes ni tan delgadas. Yo las voy a partir y las voy colocando directamente en la pana que he reservado con agua y limón. Ahora sí, vamos a mezclar los ingredientes para la salsa. Así que primero agregamos la leche, luego la crema para batir, también la canela molida, luego el azúcar y
la vainilla al gusto. Después de esto se bate todo muy bien. Una vez listo, en el molde pinchamos con un tenedor la masa para evitar que agarre aire por bajo. Y luego agregamos las nueces molidas al gusto. A mí sinceramente me gusta mucho con bastantes nueces. Así que le voy a agregar un poco más. Una vez listo y después de haber retirado el agua de las manzanas, las colocamos una a una de esta forma, a manera de llenar todo el molde. Y luego le agregamos la salsa. Como ven, mi salsa tiene espuma. Esta es preferible no agregarla. Una vez que tengamos todo listo, llevamos a hornear a unos 180 grados Fahrenheit o 350 grados Celsius por unos 40 minutos aproximadamente. Recuerda que esto depende de la velocidad de tu horno. Vean qué delicioso y es muy fácil de hacer. En Suiza se suele comer mucho este tipo de tartas con otros tipos de frutas. A gusto personal le puedes agregar un poco de azúcar y también un poco de crema batida.